Egun guztioi, eta eskerrik asko, gaurko pentsaurroko etortzeagatik. Gure gaurko helburua Maite Peña eta Biona da plan bat aurkeztea, zuen ganatzea, eta da justu gizarte zerbitzuen errealitate berrira egokitzeko plana. Berez, neurri desente daukan plan bada, eta ez genuke gehiegi luzatzea nahi komunikazioa, beraz, saiatuko gara pixka sintesi bat egiten, eta zuen artean dokozu dokumentazioa, zalantzari baleo goza detailerik edo, Maite eta gure komunikazio taldea eta prest erantzuteko, baina saiatuko gara alik eta harinenen egiten gaurko komunikazio hori. Lehenik eta behin, azkeneko hilabetetan egiten dudan bezala, guk COVID-19, Gipuzkoan COVID-19ak sortu dituen ondorio lazgarrien aipamen bat egiten dut. Lehenik eta behin gogoan ditut gaixotasunaren ondorio zildiren persona guztiak, elkartasuna euren sanitartekoei, eta baita ere auspo bat eta animoa une honetan gaixo dauden guztiei. Animo lehen balen sendatu daitezen. Guk garbi daukaguna da gizarte politiken arlo honetan errekonozitu barra daukagula eta balioan ipini barra daukagula zelan egin den, sistema osoak zelan egin duen. Guk uste dugu, egon dela izugarrizko konpromisoa sektore osoaren eskutik eta persona guztien ikuspegitik, eta horrekin lortu dugula erantzutea egoera guztiz dramatiko bati. Baina pertsonak daude oinarrian eta persona horiek konpromisoa handia eta lan handia egin dute, sufritu dute gainera asko, dedikazio handia eduki dute eta nik lehenik eta bain lehenengo hitzak eurek errekonozitzeko erabili nahi ditut. Guk uste dugu gainera Gipuzkoan sistemak erantzun egin duela, eta erantzun bizkorra eman diola errealitateari. Egoitzetan, zaharren egoitzetan egondan errealitate gordin horri, erantzun egoki bat eman zaiola. Dakizuen bezala, txoke plan bat onartu genuen, orain dela hilabete bat gutxora bera, eta plan horretan helburu nagusiak ziren prebenitzea, eustea, indartzea eta informatzea. 4 printzipio nagusi horiekin, 90 neurri jarri ziren martxan, zenbait lerrotan, eta horiekin eutsi zaio errealitateari, esaten nuen bezala, persona askoren esfortzuarekin. Kontraste bat egitera noa, zein zen egoera gordinena, zein izan zen gordinena, eta hori izan zen, astai bat izan zen apirilaren 12tik 19. Garai hartan, adibidez, apirilaren 12an 15 hildako izango nituen egun hortan Gipuzkoako egoitzetan. Eta kutsatuak apirilaren 15an genituen 314 pertsona. Ikuste duzuen bezala, egoera dramatikoa zen, aste hartan 16 egoitzetan geneukan COVID-19, eta gure esfortzu guztia zen egoera dramatiko horri eustea. Eta, esaten nuen bezala, denborarekin eutsi zaio. Gaur egun, dauzkagu, gaur da 9. eguna hildakori gabe Gipuzkoako egaitzetan, eta une honetan 4 egoitzatan daukagu COVID-19, garai hartan 16tan, beraz 12tan ja ez dago, 12tatik atera dugu ja, denen artean, eta 28 pertsona daude kutsatuak. Garai hartan esaten nuen bezala 314. Nik uste dut, kontraste horrek adierazten duela zein izan dan egoera gordina eta gero nola joan da evoluzionatzen, nola nahi ere, esan beharra daukagu zentruen 83,4 mantendu doala COVID-etik aske, eta egoilarren ikuspegitik 81,6. Eta hala ere, jende asko da, izugarri da. 167 pertsona hil dira gure egoitzetan, eta guretzako hori zifra izugarria da. Beldurgarria da. Baina, evoluzio hori egonda, ikusi gainera, datorren asteretik aurrera, bigarren fasean sartuko gara, alarma egorean bigarren fasean seguruniz, gauzak ondo, eta sartuko gorela pixkanaka, ez normalidade berri batean, baina bai errealitate berri batean, errealitate berri horrek eskatzen duena da egokitzea gure tresnak. Txoke plan bat geneukan, txoke plan horretako neurri asko gure sisteman barneratuko ditugu eta integratuko ditugu, baina ja sartzen gara ziklo berri batean. Eta ziklo horrek behar du plan berri bat, eta hori da aurkeztera gatuzena. Guk garbi daukaguna da, une honetan prebentzioak daukala seguronez protagonismo nagusia. Dana dakigu COVID-19 gure egoitzetan eta gure gizartean sartu zenean
harrapatu gintuela neurri egokirik gabe, azpiegitura egokirik gabe, material egokirik gabe, bai gu eta bai mundu guztia. Orain, ja, barka ezina izango litzateke egoera hori modu berdinean hartatzea edo planteatzea. Nik uste dut asko ikasi dugula, baliabide berriak ditugu, protokoloak ongi ezarri dauzkagu eta beraz ikuspegi berri batekin eusten diogu prebentzio lan horri, ez? Garbi daukagu personen ongizatea, osasuna dela hemendik aurrera guretzako lehentasun nagusia berriro ere, eta une honetan egoitzetako egoilarrak eta langileak, milaka eta milaka dauzkagu, hoien osasuna eta hauren azkenean bizi kalitatea mantentzea dela guretzako lehentasun nagusia. Eta beraz, prebentzioa, aurreratzea eta erantzun azkar bat edukitzea da plan honen helburu nagusia. Berriro diot, niretzako funtsezkoa da prebentzioa, erantzun azkarra aurreratzea, printzipio horiek orain arte mantendu ditugunak, horiek ongi txertatzea eta errotzea gure jardueran. Guk uste dugu hori izango da klabe nagusia hemendik aurrera. Hain zuzen ere, arrisku badagoelako pixka bat erlaxatzeko. Ikusten dugunean datuak oberuntz dijoaztela, erlaxazio hori arriskutsua da bai arduradunentzat eta baita ere langileentzat, egoilarrentzako, familientzat eta gizarte osoarentzako. Eta guk garbi daukaguna da, gizarte osoak mantendu behar duela tensioa. Mantendu behar dela tensioa, osasun autoridadeak ezartzen dituzten eta gomendatzen dituzten prozedurak, gomendi guzti horiek bete egin behar ditugula eta gaina zorrotz. Eta plan honek hori egin nahi du hain zuzen ere, ez? Egokitu gure ardura, fase berri horretara, baina izugarrizko tensioa mantenduz. Guk uste dugu tensio hori galtzea izango litzatekeela benetan oso arriskutsua. Garbi dauki dugu baita ere, Jaurlaritza bera eta osasun saila ari direla protokolo batzuk eta plan batzuk martxan jartzen, eta horietan adibidez bat dago kasuak eta kontaktuak jarraitzeko plan berri bat aurreko astean onartu du Jaurlaritzak eta guretzako hori funtsezkoa da. Gero Maite gehiago azalduko du, baina gu garbi daukaguna da egoitzetan bertan kutsatzeko arriskua handia dagoela, bai langileak, baita ere egoilarrak, baina gero adibidez langile horiek atera egiten direla eta orduan pixka kutsatzeko bektorre bihurtzen direla eta kanpotik ere barrura ekartzeko. Orduan, guretzako oso importantea da kasu berririk balego egoitzetan gertutik jarraitzea, PCR-ekin modu inmediatoan lan egitea, baina egoitzetatik kanpora egin beharreko lanare funtsezkoa da. Eta osasun saila horretan ari da, guk uste dugu hemendik aurrera sartzen garen fase berri honetan, kasu berrien jarraipen zorrotz bat egitea funtsezkoa izango dela, eta kasu honetan osasun saila egiten ari den planifikazio horrekin koordinatu nahi dugu baita ere plan hau. Beraz, hemen ere elkarlana funtsezkoa izango da. Hemendik aurrera jarraitzea, eta gertatzen baldin bada kasu susmagarririk edo kasu positiborik, jarraitzea kontrol hori egiten oso modu zorrotzean, geroz eta zorrotzoagoan. Ez dugu ahaztu behar, azkenean, hemendik aurrera epidemiologia arloa geroz eta importanteagoa izango dela. Eta horrek egoitzetan importantzia handia daukala. Eta besterik gabe nik bukatzeko euskeraz, esan guk onartzen dugula, badakigula, egin dugun kudeaketa honek behar izan dituela neurri oso gogorrak eta familientzako oso une gogorrak izan direla, oso hilabete gogorrak izan direla. Euren sanitartekoak pixka bisitatzeko, eurekin egoteko zailtasunak eduki dituzte, oztopo oso importante eduki dituzte, eta hori nik uste dut errekonozitu beharra daukagula baita ere, eduki duten pazientzia eta egin duten esfortzua. Hori onartu beharra daukagu. Pixkanaka neurriak arintzen joan daitezke, baina guk prudentzia printzipio nagusi bezala mantentzen jarraituko dugu. Eta eskatzen dugu beraz, pazientzia eta batipat lehentasuna ematea osasunari eta batipat azkenean segurtasunari. Hemendik aurrera jarraituko dugu, arintzen joango dira, baina prudentzia izango da printzipio nagusia. Eta bukatzeko esan, guk gizarte bezala Gipuzkoan komunitate bezala erantzuten jakin dugula, eta komunitate horrek hemendik aurrera jarraitu beharra daukala. Arduraz, hemen norberak bere ikuspegia jorratzen balen badu, bere kasa, bere zilborrari begira, honekin gure egoera berri honi
erantzuteko zailtasun handiagoak ikusi ditugula. Komunitate bezala norbera bere paperarekin, baina elkarrekin gauzak egiten baldin baditugu, ez elkarri mokoka, baizik elkarrekin kontaktua, harremana, elkarlana batik bat lantzen joaten baldin bagara, egoera berri honi erantzuteko almen handiago edukiko dugu. Gizartearen, hiritarren ardura funtsezkoa izango da hemendik aurrera, eta guk, administrazio publiko bezala gure ahalegin guztia egingo dugu, baina nik uste dut hemen elkarlana funtsezkoa izango dela gizartearen eta erakunde publikoen artekoa. Y bueno, para realizar un resumen, hablar de que, bueno, hoy venimos a presentar un plan, que es el plan de adaptación a la nueva realidad de los servicios sociales. Este plan responde también a la nueva coyuntura. Vivimos una coyuntura de desescalada, en previsión de que la semana que viene comenzará la segunda fase pues de la situación del estado de alarma y, por lo tanto, hablamos ya de que esa desescalada va a acarrear una serie de nuevas realidades o nuevas situaciones que nosotros pretendemos adecuar al ámbito de las residencias del territorio de Guipúzcoa y haciendo también una mirada más integral al conjunto de los servicios sociales de Guipúzcoa. Tenemos un plan, es un plan complejo, lo desarrollará Maite con más detalle, pero nosotros, en primer lugar, queremos reconocer el trabajo que se ha realizado en el ámbito de las políticas sociales en Guipúzcoa, de todos los equipos de trabajo, de todas las personas. Ha sido un trabajo ímprobo, entregado, con un gran compromiso, y yo creo que es muy necesario reconocer ese trabajo. Hasta ahora, el enfoque que realizamos en primer momento en la situación más dura de la pandemia, mediante un plan de choque, bueno, pues al final respondía a 4 principios fundamentales: la prevención, la contención, reforzar nuestros servicios y también una información transparente y prácticamente inmediata de los datos y de las medidas. Todo eso se va aplicando y se ha ido aplicando para mí de un modo muy eficiente. Se ha respondido a la pandemia, yo creo que de un modo muy adecuado en Guipúzcoa, pero así todo hemos vivido situaciones dramáticas. Como contraste, antes lo decía en euskera, vivimos una semana durísima. La más dura fue la semana que transcurrió entre el 12 de abril y el 19 de abril. El 12 de abril tuvimos 15 fallecimientos en las residencias del territorio y el 15 de abril teníamos a 314 personas contagiadas en las residencias, con 16 de residencias con COVID-19. Hoy en día, como contraste, tenemos a 4 residencias, 28 personas y llevamos ya 9 días seguidos sin fallecimientos en las residencias de Guipúzcoa. Con lo cual, la evolución evidentemente es positiva. La situación fue absolutamente dramática, pero es cierto también que, siendo muy durísimos los datos, a pesar de eso se ha mantenido el 93,4% de los centros de las residenciales de Guipúzcoa libres de COVID y el 91,6% de los usuarios. Con lo cual, el plan de choque ha sido una herramienta eficaz, evidentemente con el compromiso y con el trabajo ímprobo de miles de personas en Guipúzcoa, miles de trabajadores y los equipos profesionales, técnicos, que han dado una respuesta para mí modélica en Guipúzcoa. Pero han fallecido 167 personas en nuestras residencias. Yo me quedo con ese dato porque es el que realmente nos asienta en la realidad, de la durísima realidad que estamos viviendo. Hablamos de que entramos no en una nueva normalidad, pero sí en una nueva realidad. A mí, desde luego, no vamos a entrar en una normalidad nueva. Eso lo tenemos absolutamente descartado. Entramos en una fase nueva que va a requerir de medidas y protocolos nuevos. Ese nuevo ciclo va a pivotar en torno a 3 principios fundamentales, que van a ser la prevención, la anticipación y una respuesta rápida, que es fundamental. El seguimiento de los casos, los PCRs casi de un modo inmediato, el conocimiento de todos los contactos que se han podido producir en las residencias y en su entorno. Todo eso, a partir de ahora, en la visión preventiva, va a ser lo fundamental. Y, como decía, la mirada se va a trasladar al conjunto de los servicios y a las políticas sociales del territorio de Guipúzcoa, en coordinación, en comunicación y en trabajo compartido con los servicios de salud que, como decía, han puesto en marcha, por ejemplo, un plan de seguimiento de casos y contactos aprobado por Osakidetza. Vamos a tener
si no estoy equivocado, 11 unidades de vigilancia en Guipúzcoa, unidades de vigilancia epidemiológica puestos en marcha por Osakidetza, y nosotros queremos y vamos a tener, evidentemente, una coordinación y una relación permanente con esos servicios para, por lo que decía, reaccionar de un modo inmediato y realizar también labores de prevención. Va a ser importantísimo a partir de ahora la comunicación y el trabajo en común entre las diferentes instituciones para abordar de un modo integral la nueva situación que vamos a vivir en adelante. No se nos escapa que lo que nos preocupa realmente es que se puedan producir rebrotes en las residencias del territorio. Eso es lo que nos preocupa, lo que nos ocupa, y este plan responde precisamente a esa preocupación, con una serie de medidas que las queremos implantar desde una perspectiva de coordinación con el resto de instituciones, fundamentalmente con el ámbito de salud del Gobierno vasco. Sabemos que el impacto humano de la pandemia ha sido muy duro, especialmente en las residencias. Sabemos que las familias lo han pasado extraordinariamente mal por la dificultad, la imposibilidad de contactar con sus allegados. Reconocemos el esfuerzo realizado por las familias, pero pedimos prudencia. Y en esta fase de desescalada, lo que va a imperar precisamente es la preservación de la salud de las personas y de los residentes en nuestras residencias y en todos los servicios de la política social. Como territorio hemos reaccionado a esta pandemia, ante esta pandemia como una comunidad. Yo tengo que felicitar a todo el territorio de Guipúzcoa, a todas las personas por el trabajo que están realizando, que han realizado y que van a realizar, pero tenemos que seguir reaccionando como comunidad, como un equipo, como un grupo de personas que tienen un objetivo común, y es hacer frente a la pandemia y, sobre todo, apoyar a las personas con más necesidades, con más debilidad. Y en ese contexto, el Departamento de Política Social y el área de Políticas Sociales de la Diputación tiene un papel muy importante. Maite. Bai, eskerrik asko, Markel. Bueno, egun on guztioi. Egoera berrira egokitzeko plana dinamikoa eta bizia da gaur aurkezten deguna. Gizarte eragile agian guztiekin ez, baina askorekin bai kontrastatu dugu, egoitzak, eguneko zentroak, hirugarren sektoreko entitateak, sindikatuak, batzarkide taldeak, udalak, familiak, lan hau joan den astean egin genuen, nola ez Eusko Jaurlaritzarekin lankidetza estuan, eta jaso ditugun ekarpen batzuk kontuan izan ditugu. Zuhurtziaz eta indarrean dagoen esparru juridikoa kontuan hartuta egin dugu, nola ez, eta gaur aurkezten dugun plana 5 fase ditu, 0-tik 4. Ikusten dezuten bezala fase bat gehitu dugu. Faseetan aurrera egitea posible izango da noski egoera orokorrak eta osasun jarraibideek posible egiten badute. Diputatu nagusiak esaten duen bezala, hau ez da amaitu, lehenengo tuneletik atera gara, baina prest egon behar dugu etorkizunean datorkinari azkar eta irmo erantzuteko. Plan honek enfoke integrala du, gizarte politiketako departamentutik ematen ditugun zerbitzu guztiak jasota daude, eta hau ere azpimarratzekoa da. Guk halako egoerari aurre egiteko behar genuen plan integral bat. Mendekotasuna, desgaitasuna, gaixotasun mentala, gizarte inklusioa, haurren babesa eta indarkeria matxistaren emakume biktimen arreta zerbitzu guztiak jasota daude, eta txoke planean hartutako zerbitzuak eta neurriak ere hartzen ditu kontuan. Etengabeko berrikuspena egingo zaio txoke planari, behar dien neurriak moldatuz eta berriak hartuz. Nosotros cuando desde la Diputación Foral de Guipúzcoa hicimos frente a los inicios del COVID, tomamos la determinación de constituir un gabinete de crisis que diera una respuesta sobre todo rápida,
nos diera capacidad de respuesta rápida y de anticipación y pudiéramos establecer medidas preventivas en este objetivo pues tan grande que era afrontar el COVID en todos los servicios sociales. Como consecuencia de esto pusimos en marcha el plan de choque. Son más de 90 medidas ya las que tenemos en marcha y eso nos ha posibilitado, tal y como señalaba el diputado general, mantener o llegar hasta aquí de una manera, pues desde luego mucho menos dramática de la que hubiéramos tenido si no hubiéramos tenido esta capacidad de respuesta rápida y de articulación y de coordinación de toda la red, incluida Osakidetza. Esto fue importante, poner en marcha el plan de choque, y tan importante como poner en marcha el plan de choque es presentar hoy y poner en marcha este plan para transitar a la nueva realidad. Señalaba que es un plan integral y esto es importante porque lo concebimos desde la responsabilidad que tenemos en la Diputación Foral de Guipúzcoa, sabedores de que esto no ha pasado, no sabemos lo que queda por llegar, pero sabemos que va a llegar y tenemos que estar preparados y preparadas todas. Desde Servicios Sociales atendemos a muchísima gente que tiene muchas necesidades y somos conscientes que somos vectores de transmisión, por eso es tan importante que afrontemos con medidas preventivas y de contención esta nueva situación para así también contener el contagio comunitario. Y desde esa perspectiva se ha realizado este plan integral. Vamos a mantener las medidas preventivas que se han adoptado en el plan de choque, evidentemente respondiendo a que esta situación no ha acabado, las medidas preventivas de las sectorizaciones, de las desinfecciones, de los incrementos de las limpiezas, de los test. Todo esto vamos a mantener porque va a ser absolutamente necesario para prevenir y para poder actuar de manera rápida. Sobre todo vamos a mantener la vigilancia y el contacto permanente con todos los centros para conocer exactamente cuál es la situación. Os hemos dado un documento, es muy extenso, no podemos señalar todos, pero sí que algunos de ellos os voy a relatar. Y sobre todo una cuestión importante también, y es que este plan de tránsito, de adaptación a la nueva realidad, tiene un horizonte temporal. Lo hemos fijado en 18 meses y esto también es importante. No sabemos cuál va a ser la nueva realidad, no sabemos cuáles van a ser los retos a los que nos vamos a tener que enfrentar en la nueva realidad, pero sí sabemos que la realidad que vamos a tener también después de 18 meses no va a ser la del febrero. Con lo cual, tenemos que tener capacidad de adaptación en todos nuestros servicios para poder dar servicio a todas las personas que lo necesitan, priorizando y, como decía, con esa capacidad de adaptación. Tenemos que retomar la atención a todos los colectivos y lo tenemos que hacer con seguridad. Este es un plan integral que prevé el tránsito hacia una nueva realidad en fases. Las fases tienen día de inicio y día de final, lo cual no quiere decir, y esto es importante también aclarar, que el primer día vayan a entrar, ejemplo, si se abren las visitas en las residencias, que es lo que todos estamos esperando y por lo que todos estamos trabajando, no quiere decir que el primer día se haga, quiere decir que se hace dentro de esa fase. Y sobre todo, es un plan vivo, activo, que habrá que ir adecuando también a las nuevas realidades jurídicas y a las nuevas realidades epidemiológicas, y que tiene, digamos, escaleras de subida y de bajada. Si todo va bien, iremos pasando de fases. Si todo no va tan bien, esperemos de manera anticipada podamos retroceder con un único objetivo, el de garantizar la integridad
de todas las personas que estamos atendiendo a todos los colectivos, ¿no? Por lo tanto, tendrá la posibilidad también de reversión. Para llevar a cabo este plan, la capacidad de testar a las personas de manera preventiva es muy importante. Tenemos que decir que en Guipúzcoa los test se han realizado de una manera bastante ágil por parte de Osakidetza, pero somos conscientes que tenemos que dar un paso más y estamos trabajando en un protocolo con Osakidetza para tener en coordinación con ellos desde la Diputación Foral de Guipúzcoa también esa capacidad de testear aquellos servicios que necesitemos indiscutiblemente protagonismo absoluto de las residencias para realizar estos testajes de manera periódica, garantista y nos dé una capacidad de actuación rápida. Esan duan bezala, dokumentua dakazute, agian zerbitzu batzuk aipatuko ditut, gero galderaren baldin badaukazute, dokumentua oso zabala da eta oso sakona, aukera izango dugu bai momentu honetan edo gero sakontzeko eta zalantzak argitzeko. Yo creo que hablar de las residencias de personas mayores, pues es obligado porque, van a seguir concentrando una parte muy importante de todos nuestros esfuerzos. Contemplamos actualmente las visitas en casos excepcionales, en casos de fin de vida. En la fase 1 se van a realizar las visitas con prescripción médica un poco en centros que no tengan casos positivos y con cita previa. Estos son las visitas de alivio de casos con descompensación neurocognitiva. Aquellas personas que no se encuentran bien, que el médico aprecia que no se encuentran bien y en esos casos en los que no haya casos positivos en la residencia, pues se podrán pautar y realizar siempre todas con la máxima protección por parte de las familiares y también de los usuarios. En esta fase 1 estamos realizando la adaptación de los centros para los nuevos ingresos. Como sabéis, todas las residencias tienen planes de contingencia. Estos planes de contingencia ahora tienen que revisarse, es lo que están haciendo, ya los estamos recibiendo, para dos cuestiones. Posibilitar las visitas con garantías y también para acoger nuevos ingresos. Sabéis que, excepto los urgentes, tenemos la red cerrada y pues a partir de cuando se señala también, que es la fase 3, podrán haber nuevos ingresos en las residencias y a esto hay que adecuarse, con lo cual están realizando en este momento ese trabajo. En la fase 2 planteamos la nueva normalidad convivencial en grupos reducidos permanentes, y esto es importante, les va a mejorar también mucho la calidad de vida, y también prevemos las salidas a terrazas y a jardines para que con cita previa también puedan tener el mayor contacto posible con sus familiares, siempre desde los usuarios desde dentro de la residencia. Es ya en la fase 3 cuando se plantea la visita de un familiar por residente y en la fase 4 de dos familiares por residente. Los nuevos ingresos se prevén también en la fase 3, todos con PCR negativa previa y con aislamiento previo también. Los centros de día, os consta que son unos recursos también muy importantes. Y en la fase 1 lo que están realizando son los planes de contingencia y apoyos, ahora van a empezar en apoyos en los domicilios. Hasta ahora han estado realizando un apoyo en los centros residenciales y en la fase 2 procederán a adaptar los centros y las instalaciones para la nueva apertura que se contempla en la fase 3. Una apertura progresiva con PCR negativo y priorizando lógicamente los centros no ubicados en residencias. No se van a poder abrir todos a la vez,
vamos a tener que ir a una apertura progresiva y no se va a poder compaginar personal que preste sus servicios en el centro de día y en las residencias, para garantizar una independencia absoluta. Las valoraciones de la dependencia y la discapacidad, hasta ahora hemos estado realizando las urgentes y las no presenciales. En la fase 1 se prevé la apertura ya a realizarlas en los domicilios y a partir de la fase 3 las presenciales en los centros de valoración. Los centros de discapacidad prevemos la apertura de los centros de día en la fase 3, paseos con limitaciones en las residencias también en la fase 3, con tiempo limitado, medidas de seguridad y acompañamiento, y en viviendas con apoyos en la fase 1 se prevé. En exclusión social, las valoraciones en la fase 1 se hacen de manera presencial con cita previa. Los ingresos y salidas se prevén en la fase 2. Las más urgentes se han realizado ya en la fase 1 y los centros de día y ocupacionales, se prevé las actividades grupales en la fase 1, en la fase 2 la apertura y progresiva normalización hasta la atención normalizada, insisto, desde la perspectiva de todas las acciones que hay que incluir para que se presten de una manera con absoluta garantía. Nik uste dut aukera izango dugula sakontzeko, eta lehen esan dudan bezala ez dugu ahaztu behar egoera larri hau ez dela bukatu, adi egon behar garela eta prudentzia eta ardurarekin jokatu behar degula hemendik aurrera ere. Denok irrikitan gaude, baina prudentziaz ibili behar gea. Bukatzeko nik ere eta diputatu nagusiak hasierako hitzak neriak eginez, eskerrak eman nahi dizkiet COVID-19 aurkako borrokan bulu belarri ibili diren eta dabiltzan pertsona guztiei. Sekulako lana egin da, sekulako lana egin dute kolektibo guztiek, eta horretan jarraituko dugu elkarlanean, prebentzioan sakonduz eta zuhurtzia handiz. Nire partetik besterik eta galderarik egin badaukazute. Euskeraz, justo bintzat, eguneko zentroena eta erresidentziena, hirugarren fasean, laugarrena, bisitak, Bai, egoitzena. Bai, momentu bat. Bai, eguneko zentroetan oain kontingentzia planak prestatzen ari dira eta neurri batzuk hartu behar dira ireki aurretik berme guztiak irekitzeko. Momentu honetan refortzuak egiten ari dira egoitzetan langile horiek eta hemendik aurrera etxetara bideratuko dira. Aurreikusten da hirugarren fasean ja irekitzea posible izango dan eguneko zentroak, aurretik langile guztiak eta egoiliarrak, erabiltzaileak PCR negatibo izan behar dute, eta lehen txiko dugu bakarrik dauden eguneko zentroak. Egoitza batian baldin badaude, momentuz ezingo dute ireki. Eta egoitzena, egoitzen kasuan ere kontingentzia planak prestatzen ari dira hain zuzen ere bizitak egiteko eta sarrerak hartatzeko, hau da, erabiltze berriak hartatzeko, eta bizitak hirugarren fasean familiar bat aukera edukiko du bizita hori egiteko, neurri guztiekin, eta sarrerak ere hirugarren fasean aurreikusten dugu. Bigarren fasean aldiz,
jardinetan eta patioetan elkar ikusteko aukera izango dute berme guztiekin ere. Eta gero berriak, Bai. sartuko dira residentzietan? Hirugarren fasean sartuko dira, aurretik kuarentena bat egin behar dute eta PCR negatiboa eduki behar dute. Larriak direnak aukera dakate denbora, prozesu honetan zehar aukera izan dute sartzeko eta sarrerak egin ditugu. Yo os quería hacer un favor, sobre todo para las radios, igual es más gráfico decir, las visitas de un familiar empezarán, has dicho fase 3 y dos familiares fase 4. En vez de decir fases, igual es más fácil decir a partir de tal fecha, si me quería decir que me queda mejor con la radio. Euskaraz heredera. Sí, prevemos que las visitas en las residencias de personas mayores se puedan realizar en la fase 3. Esta fase empieza el 8 de junio y dura hasta el 21 de junio. A lo largo de esa fase y en función de que la residencia tenga los planes de contingencia preparados y los lugares adecuados para que se realicen las visitas con seguridad, podrán realizar las visitas un familiar por residente. A partir de la fase 4, 2 familiares por residente. Sí, podrías hacer lo mismo con las PCRs, o sea, decir que se van a realizar PCRs, entiendo que a los usuarios que muestren síntomas en los centros, en la residencia, a los trabajadores. ¿Podrías concretar un poco más esa falta? Sí. A ver, a lo largo de todo este periodo se han producido avances en lo que ha sido la dinámica de llevar a cabo de la práctica de las PCRs, ¿no? En un primer momento se realizaban solamente a personas usuarias y a trabajadoras que tenían síntomas. Luego se pasó a realizar mapeos generales en residencias, priorizando aquellas que tenían casos o que tenían sospechas. En la actualidad se están realizando mapeos, se continúan realizando los mapeos en aquellas residencias que tienen sospechas, porque seguimos con los seguimientos diarios y también sigue habiendo sospechas. Afortunadamente no hay casos positivos, pero sigue habiendo sospechas. Y a partir de ahora estamos trabajando con un protocolo con el Gobierno vasco para que dispongamos de PCRs y test rápidos para hacer en coordinación con Osakidetza y que podamos realizar testeos masivos en las residencias, tanto a usuarios como a trabajadores, de manera periódica, para garantizar que no haya contagios. Euskaraz esaterik ekainaren 8tik aurrera, ustola egunakin, Bai, adinekoen egoitzetan ekainaren 8tik aurrera aukera izango dute familiar bat ja bisitak egiteko berme guztiakin eta hori garantia guztikin, ez? Eta ekainaren 22tik aurrera aukera izango dute ja bi familiar juteko bisita bakoitzara. Bai, lasai. Bai, eguneko zentrotan aurre ikusten dugu ekainaren 8tik ja aukera izango dute eguneko zentroak bere ateak irikitzeko. Hori gertatzeko aurretik kontingentzia plana prest egon behar dira eta eguneko zentroa egokituta egon behar da arreta berme guztiekin emateko. Bai. En la fase 2 has dicho que se van a poder realizar salidas a terrazas y jardines. Bai. ¿Has hablado ahí algo de familiares? Sí. ¿Qué significa contacto visual? ¿Cómo Sí. hacer eso?
Sí, bueno, eso además ha sido una solicitud que nos han planteado. En el momento actual tenemos las visitas llamadas humanitarias, ¿no?, que son fundamentalmente las de final de vida. A partir de ahora, lo que vamos a realizar es no solamente visitas en final de vida, sino visitas que tengan prescripción médica, pues porque la situación psicoafectiva de la persona bueno, pues esté ya sufriendo mucho y el médico considere que se pueden realizar esas visitas con garantías. Eso se va a realizar a partir de ya. La siguiente fase va a ser en la fase 2 la posibilidad de aquellos centros que tengan un sitio acotado, un jardín, un espacio acotado con cita previa, pueda la persona usuaria acompañada de algún responsable del centro acudir para tener contacto con la familia. Unos estarán fuera de la residencia y otros estarán dentro, pero podrán contactar y podrán hablar. Claro, todo esto hay que ser consciente que será en los casos en los que se pueda. Bien por la estructura, el lugar físico de la residencia, bien por el perfil de la persona usuaria. Y a partir de la fase 3 ya visitas presenciales, la fase 4 se trata de ir ampliando un poco. Es importante, y no he dicho, que vamos a mantener todos los apoyos destinados tanto desde la Telesaincha, de los apoyos psicológicos a las familias y a las trabajadoras, y también todos los medios para que se sigan realizando todos los contactos por videollamadas y demás. Somos conscientes de que, bueno, pues de que la situación ha sido muy dura para los usuarios y también para las familias, y vamos a intentar que se retomen los contactos sin dejar de lado pues, bueno, pues lo que ya se ha avanzado y han aprendido además muchísimo con el manejo de las tablets y demás. Sí, a día de hoy, ¿cuántos contagios ha habido en usuarios y trabajadores hasta hoy? ¿Y qué porcentaje corresponde de la totalidad del territorio? No sé si tenemos el dato. Tenemos, bueno, el diputado general ha dado los porcentajes. Yo te puedo decir que son 562 los contagios que ha habido en usuarios. Estos datos son datos absolutamente fiables, porque los recabamos del seguimiento que hacemos diario, y esto en lo relativo a usuarios, y hoy en día nos quedan 28. 28, sí, hoy no están todavía recogidos los datos de hoy. Hoy a las 3 de la tarde seguramente tendremos alguna noticia buena, porque tenemos residencias en las que nos queda un usuario, 2 usuarios, quitando a Aretxabaleta, que ahora es quien aglutina el mayor número de usuarios. Por eso, pues, que a lo largo del día habrá alguna variación. Los datos que tenemos de trabajadores responden a la información que hemos ido recopilando en estas mismas llamadas, pero hay que cogerlos con un poco más de cuidado, lo advierto, porque no somos competentes en el seguimiento de la situación médica de los trabajadores. Los hemos recabado exclusivamente con el objetivo de poner las medidas necesarias para evitar que se transmitiera el contagio, para hacer las sustituciones, para hacer las limpiezas, todo esto. Los datos que tenemos nos reflejan que han sido 225 los trabajadores y trabajadoras que se han contagiado a lo largo de todo este periodo. Y ahora los datos que tenemos son que permanecen todavía bueno, pues contagiados, no se han curado 24. Y luego hay un dato también interesante que comparto, y es que ha habido 10 residencias, 10, en la que han tenido positivos en trabajadores y no han tenido positivos en usuarios. Insisto, estos datos, la de las 10 residencias no, pero el número de trabajadoras y trabajadores, cogerlos con prudencia, lo señalo así, porque son recogidos exclusivamente con el objetivo de reaccionar de manera rápida, para saber dónde estaban los focos, dónde había que hacer las PCRs, dónde había que mandar las desinfecciones. Bueno, pues ese ha sido el objetivo.
así como con los datos de usuarios, que es nuestra competencia, son absolutamente veraces. Pero bueno, yo creo que ilustra un poco en qué estamos. Has comentado antes... Jorge, dale al micro, por favor. Has comentado antes, Maite, que no sabemos cuándo llegará, pero llegará con respecto al que todo el mundo dice como posible rebrote en octubre. Precisamente este plan, por lo que habéis explicado, responde pues, un poco a esa previsión, ¿no?, de la situación que se puede plantear. Comentaba antes el diputado que sería imperdonable que después de la experiencia que hemos tenido que se volviera a repetir una situación similar y demás. No sé si qué escenario se prevé, no sé, ahora todo son todo dudas más que, ¿no?, que certezas. Con todo esto, este plan viene recogido muy detalladamente, pero luego está la realidad del día a día. ¿Estáis seguros de que es suficiente como para responder a un posible rebrote importante y demás? Yo creo que hay que diferenciar dos cuestiones. Uno es el plan de choque y otro es el plan de tránsito hacia la nueva realidad. Este plan, que es absolutamente necesario para actuar con una perspectiva pues integral, ¿no?, para tener todos los servicios y saber cuáles son los recursos que hay que destinar a cada servicio en marcha, nos va a permitir avanzar en tanto en cuanto no haya retrocesos a nivel epidemiológico. Ya he señalado que en el momento en el que no se superen las fases iremos para atrás y adoptaremos las mismas medidas que hemos adoptado con anterioridad, que desde luego es mucho más amable y más agradable decir que transitamos hacia una nueva realidad que decir que vamos hacia atrás, pero tenga por seguro que no nos va a temblar tampoco el pulso para tomar esas decisiones difíciles y drásticas, porque es para garantizar la integridad de las personas, y, ojo, de las que son responsabilidad de la propia Diputación y también de la parte correspondiente que nos toca, como os decía, en la parte comunitaria. Yo creo que el plan que nos permitirá hacer frente a nuevos escenarios de rebrotes no es este plan que estamos hoy presentando, es precisamente el plan de choque. El plan de choque que está vivo, está abierto y que, bueno, pues en el que vamos introduciendo pues todas estas medidas que les comento y que lo hacemos en función de las necesidades que vamos detectando. No sabemos, yo creo que nadie sabe qué es lo que va a suceder en otoño. Se prevé que puede haber un rebrote y la Diputación Foral de Guipúzcoa está trabajando en diferentes escenarios. Como referente tenemos este túnel del que estamos saliendo. No sabemos si el túnel va a ser más largo, va a ser más corto o va a tener más curvas, pero sí que sabemos qué es lo que hay que hacer para prevenir y para contener la enfermedad. Y en eso estamos trabajando en diferentes escenarios para poder hacer frente. Yo simplemente como apunte, a veces consideramos este tipo de pandemias como pues, una especie de destino, ¿no?, que nos ocurre y ante el cual no podemos hacer nada. Yo creo que lo que ha quedado muy claro en todo el mundo es que los rebrotes el crecimiento de esta enfermedad depende también de la capacidad de reacción que tiene la propia población, la administración pública en general, todas las sociedades, ¿no? Sociedades que tienen muy interiorizado la distancia social, la higiene, todos los protocolos perfectamente establecidos y, como decíamos antes, desde el punto de vista preventivo incluso, el seguimiento de los casos, contactos, si todo eso se realiza de un modo adecuado, y eso no corresponde solamente a la Administración, sino que corresponde al conjunto de la ciudadanía y también al compromiso individual de cada persona. En la medida en que todo eso toda esa nueva cultura se vaya extendiendo en la población, se dificultará el rebrote de nuevos casos de COVID-19. O sea, creo que al final, como decía antes, nosotros vamos a establecer todo lo que esté en nuestra mano para que no se reproduzca, pero yo tengo muy claro que es
el conjunto de la ciudadanía la que tiene que interiorizar esa responsabilidad. Y dependiendo de esa responsabilidad y de ese compromiso, pues tendremos o no un nuevo rebrote muy potente en el territorio y en el conjunto del país. Sí, efectivamente entramos en una fase especialmente peligrosa desde el punto de vista de la extensión del COVID-19, porque en la medida en que se produzcan medidas de desescalada digamos, la gente sale del confinamiento y tiene más posibilidades de mantener un contacto personal cercano, los riesgos se incrementan. Por eso es muy importante que cada persona sea muy consciente de que con las medidas de distancia social, de higiene y las otras que se establezcan desde el punto de vista de los servicios, digamos, de salud, en la medida en que seamos respetuosos con esas medidas estamos salvando vidas y en la medida en que no lo hagamos estamos poniendo en peligro vidas. En primer lugar, las vidas de las personas mayores de nuestro entorno. Eso todos lo sabemos, pero es que seguramente conviene machacar todos los días ese principio. Es el hecho de que si en cualquier momento, en alguna terraza, en alguna situación de reunión de cuadrillas o de familiares, rompemos esa disciplina y entramos en contactos personales, rompemos la distancia social, la higiene, el uso de las mascarillas en el momento en que no se pueda mantener una distancia social. En esos casos estamos poniendo en peligro vidas. Y el compromiso particular de las personas salva vidas. El mantenimiento de los 2 metros salva vidas. El uso de las mascarillas, de la higiene, está salvando vidas. Yo creo que eso, seguramente en momentos de asueto, de disfrute, esa disciplina se pierde y yo creo que es responsabilidad de todos, sobre todo los que tenemos alguna incidencia en la opinión pública, machacar de un modo insistente esos principios. Bai. Nik uste garbi daukagula uda partean orain eguraldi onarekin eta pixka bat konfinamentu neurri horiek, etxeratzen neurri horiek gainditzen direnean arriskuak ere handitzen doatzela. Eta egia da erakunde publiko gure lanen beharra daukagula, baina jendeak ere bai, kalean ere bai. Garbi daukagu une honetan adibidez distantzia mantentzea funtsezkoa dela, 2 metroko distantzia hori mantentzea, eta ezin denean, batipat leku itxietan, maskarilla erabiltzea funtsezkoa dela, eskuak garbitzea, maiztasun handiarekin funtsezkoa dela, eta azkenean osasun arduradunek erabiltzen dituzten, eta ezartzen dituzten printzipio edo agindu guzti horiek betetzea funtsezkoa dela. Eta esan beharra daukagu, dana jakin beharra daukagu, neurri horiek betetzen ditugun neurrian, alegia, distantzia mantentzen dugun neurrian, bizitzak babesten eta bizitza mantentzen, salbatzen, ez dakit nola esaten da zehazki euskaraz, ez? Baina azkenean, arriskuak gutxitzen laguntzen dugula. Eta aldiz, horrelako printzipioak, neurriak galtzen ditugunean, distantzia galtzen dugunean, maskarilla erabiltzen ez dugunean, eskua behar da bezala garbitzen ez ditugunean, bizitzak arriskuan ipintzen jartzen hasten garela, eta neurri handi batean gainera, pertsona nagusien, gure inguruko pertsona nagusien bizitzak arriskuan jartzen ari garela. Guk uste dugu, gaurko prentsaurrekoak helburu hori dauka baita ere ez. Garbi daukaguna da, Gipuzkoan bertan, hildako gehiena pertsona nagusiak izan dira egoitzetan. Orduan, guk oso garbi daukagu, gizarte osoak eduki behar duela elkartasuna pertsona horiekin. Bai etxean eta bai egoitzetan. Eta elkartasuna esan nahi du, azkenean, oso neurri basikoak, mundu guztian gizarte aurreratua mantentzen ari diren neurri basikoak, danak mantendu behar ditugula. Nagusiek eta gazteek eta gaztetxoek. Eta kultura hori baita ere gazteen gana edatu beharra daukagu. Ikusten dugulako, une honetan udaren pixka bat erlaxazio horrekin arriskuak ere hor daitezkela. Eta batzutan, persona gazteago batek ez du arriskua oso zuzenean ikusten, baina jakin beharra dauka bere aitona amonen bizitza
arriskuan jartzen ari direla, horrelako konportamentu, esan dezakegu inzibikoak edo, zibikoak ez direnak, mantentzen dituztenean, hoiek eta beste guztiok, Osea, nik ez dut esan nahi horrekin batzuk berezik egiten dutenik, danak egin barra daukagu, ez? Baina arriskuak egia da une honetan espazio publikoetan handitu egiten direla. Galdera bat egin digute WhatsApp taldetik, kasu honetan Patricia Rodríguezek Diario Baskotik, eta honakoa da galdera. El plan foral plantea las visitas de familiares en residencias en la fase 3, mientras que el gobierno vasco maneja en sus planes que se produzcan en la fase 2. ¿Se va a mantener esa decisión? ¿Por qué este choque de criterios? Bueno, yo no creo que haya ningún choque de criterios, O sea, yo he señalado que el plan que presentamos hoy ha sido trabajado con el Gobierno vasco y, como todos y todas sabemos, esto es una situación muy cambiante. O sea, es verdad que lo que está planteando el Gobierno vasco al Ministerio es el adelantar a la fase 2. Hoy en día la normativa que tenemos es fase 3 y es lo que mantenemos. Ya he señalado, si cambia el marco jurídico, adecuaremos siempre, o sea, esto lo que te da opciones a atrasar, no a adelantar. Si el marco jurídico adelanta a la fase 2, valoraremos si se dan las condiciones necesarias, si los centros residenciales han realizado todo el trabajo que tienen que realizar y lo han contrastado con nosotros para que se puedan producir las aperturas a visitas en una fase anterior con las mismas garantías. Es decir, aquí yo creo que desde luego buscar un choque de criterio no es un criterio compartido y es un trabajo realizado con el propio Gobierno. Oso ondo, besterik ez badago, eskerrik asko guztioi.